Hola, mi nombre es Jennifer Morales Osorio, soy dirección empresarial de segundo semestre en la TEPA. Tabla de frecuencia, el ejercicio número 4. Esta es la tabla donde se encuentran todos los datos, está desde el menor que es 25,0 hasta el mayor que es 120,0. Tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia primero tenemos que calcular el Y máximo y el Y mínimo. Ya calculado pasamos al rango. El rango se calcula teniendo el Y máximo y el Y mínimo, los pasamos a restar. 120 menos 25, eso nos da 95, que es el resultado del rango. Para calcular el número de clase, aplicando con la regla Asturias, el logaritmo de 160. Ese 160 es la cantidad de datos que hay en esta tabla, que hay 160 datos acá. Ese logaritmo de 160 lo pasamos a multiplicar con el 1 más 3.3, y eso nos da un resultado de 2.1 aproximado a 2.2. Ahora calculamos el 1 más 3.3 y lo multiplicamos en 2.2, eso nos da un resultado de 8,2 aproximado a 9, y ese es el resultado del número de clase. Para calcular el intervalo tenemos que dividir el resultado del rango y el resultado del número de clase. Eso nos da un total de 10,5 aproximado a 11. Para hacer el ajuste tenemos que coger el resultado del número de clase y multiplicarlo por el intervalo. Eso nos da el resultado de 99, y ese 99 le restamos el resultado del rango, eso nos da 4. Siempre se va a dividir en 2, o sea que el resultado nos da 2 y el ajuste sería 2. El Y mínimo, que es 25, pasa a restar con el ajuste 23. El Y máximo, que es 120, pasaría a sumar con el ajuste y quedaría en 122. Para el tallo y hoja. Para calcular el tallo y hoja tenemos que volvernos a la tabla de datos. Aquí están todos los datos, 25, 26 hasta el 120. Entonces miramos cuántos 25 hay, nomás hay uno que es 25,0. Entonces ese 25 vendrá siendo el tallo y el 0 vendrá siendo la hoja. Con el 26 se hace lo mismo. ¿Cuántos 26 hay? Nomás hay uno que es 26,0. Entonces el tallo vendría siendo el 26 y la hoja el 0. Para el 27 ya hay dos datos, 27,0 y 27,2. Ese ya vendría siendo la hoja. El tallo vendría siendo 27 y la hoja vendría siendo el 0,2. Y así sucesivamente vamos haciéndolos todos hasta que terminemos en el 120, que es el número mayor. Aquí terminamos en 120,0,0. Para la tabla de frecuencia, el Y sub I, límite inferior del intervalo, menos el Y sub I menos 1, que es el límite superior del intervalo. Cogemos el número menor del ajuste y el número mayor del ajuste, que es 23 y 122. Los cogemos y los sumamos con el intervalo. El intervalo nos dio 11 en la tabla de ahora, en la tabla de frecuencia. Nos dio 11, que es este 11 de acá, que es el intervalo. Entonces vendríamos sumando 3 de 23, que es con el ajuste menor, sumamos 11 números. Entonces eso nos da 34, que es este número que está acá. A ese 34 le sumamos 11, que es el mismo número del intervalo, y nos da 45. Le sumamos 11 y nos da 56, y así sucesivamente hasta que nos dé 122, que es el número mayor con el ajuste. Para calcular el N sub I, frecuencia absoluta, es el número de datos que se encuentran en tallo y hoja, contando uno por uno. Ejemplo, del 23 al 34 hay 10 datos. ¿Por qué hay 10 datos? Porque contamos, como no hay 23, sino que empezamos del 25, entonces contamos 25 hasta el 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 datos, hay 10 números. No se cuenta el 34 porque no hay un 0. Donde viene un 0 adelante se contaría hasta ahí.
y así sucesivamente vamos contando todos. Del 34 al 45 hay 18 datos, hay 18 números. De la misma forma como contamos del 23 al 34 que habían 10, del 34 al 45 hay 18, del 45 al 56 20 y así sucesivamente. Al sumar esto nos tiene que dar el mismo resultado del logaritmo, que era 160. Si nos dio 160 nos quedó bueno. Para calcular el h sub i, que es frecuencia relativa, cogemos este 10 y lo dividimos en el logaritmo, que es 160. Eso nos da un resultado de 0,0625. Asimismo calculamos todos. 18 dividido en 160 nos da 0,11. El 20 dividido en 160 nos da 0,125 y así sucesivamente hasta terminarlo. Para calcular n sub i, que es frecuencia absoluta acumulada, cogemos este mismo 10 de n sub i y lo colocamos acá. A este 10 le sumamos el número que sigue, que es 18, y nos da 28. A este 28 le sumamos el número que sigue en n sub i, que es 20, y nos da 48. Al 48 le sumamos 22 y nos da 70. Y así sucesivamente hasta que nos dé 160, que es el número del logaritmo. Si dio 160, quedó buena. Para el h sub i, que es frecuencia acumulada, cogemos lo mismo, pero con el h sub i minúscula. Cogemos 0,0625, lo colocamos acá y le sumamos el 0,11. Eso nos da 0,175. A ese 0,175 le sumamos 0,125 y eso nos da un resultado de 0,29. Y así sucesivamente hasta terminarlo. De igual forma como hicimos el n sub i, hacemos el h sub i. Para calcular el y sub i, que es marca de clase, cogemos el 23 y el 34 y lo sumamos, y el resultado que nos dé lo dividimos en 2. Y ese es el resultado de marca de clase. El 34 al 45 lo sumamos y lo tenemos que dividir en 2 el resultado y nos da 39,5. De 45 a 56 lo sumamos y el resultado que nos dé lo dividimos en 2. Siempre lo vamos a dividir en 2, sumando estos dos resultados y el resultado lo dividimos en 2. Y ahí queda completa ya la tabla de frecuencia. Para el cálculo del ejercicio número 4 de la tabla de frecuencia, yo cogí la gráfica en barras. Calculamos la gráfica en barras dependiendo de la tabla de frecuencia que hay. En la parte inferior del cálculo están los resultados de la marca de clase del y sub i, 28,5, 39,5, 50,5 y así. Tenemos aquí los datos de la marca de clase. Al lado de acá del cálculo tenemos el del n sub i, que es frecuencia absoluta, tenemos estos datos. Calculamos 28,5, 10. Entonces calculamos que 28,5 está en 10. Calculamos de 39,5 que hay 18. De 39,5 hay 18. Del 50,5 hay 20. Del 50,5 está hasta el 20. Y así mismo vamos haciendo toda la gráfica en barras hasta terminarlo con base a la tabla de frecuencias. Y ya teniendo lista la gráfica y la tabla de frecuencias, tenemos listo el ejercicio número 4 de las tablas de frecuencia.